Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 13. Vamos a comenzar con un tema que habitualmente no nos gusta mucho estudiar porque exige mucha memoria y relativamente también bastante esfuerzo, pero que se puede simplificar bastante, por eso lo hemos elegido para comenzar el comentario de hoy. Pregunta número 24. La pregunta 24, después nos centraremos en ella. Se trata de una persona que tiene asma, que tiene eosinofilia, que tiene infiltrados pulmonares y nos plantean que cuál sería el diagnóstico más probable. Y entre las opciones aparece la poliangeitis microscópica, aparece el Churg-Strauss, aparece el Wegener. Vamos a ver. Después nos vamos a la pregunta, pero sobre ese capítulo. Vasculitis sistémicas en reumatología. No es un tema demasiado grato de estudiar, pero que en el fondo se puede simplificar mucho y te puedes ahorrar muchísimo esfuerzo si lo planteas correctamente. Hay que perder el miedo a hacer una cosa. Hay personas que cuando preparan el MIR, cuando se lo estudian, dicen, bueno, la academia me dice que esto es más importante, que esto es menos, pero yo por si acaso me lo estudio todo. Me parece bien que tengas una cierta idea de todo, bien, pero no puedes olvidar qué es lo que mejor te tienes que saber. E incluso dentro de un tema importante como son las vasculitis sistémicas, hay cosas más importantes que otras. ¿Qué es lo que le pasa a ese capítulo? Pues que muchas de ellas van a dar cosas muy parecidas. Las vasculitis sistémicas que se estudian en reuma, muchas veces vas a encontrarte cosas como necrosis en piel y púrpura palpable. Muchas te van a producir trastornos neurológicos del tipo mononeuritis múltiple. Muchas veces te van a contar alteraciones poco específicas como anemia de trastorno crónico o malestar general o elevación de la proteína C reactiva. Hay muchísimas cosas que van a ocurrir en las vasculitis sistémicas consideradas como grupo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Al ministerio, ¿qué le interesa? Que te sepas todo lo que pueden hacer en común o que distingas entre ellas. Porque el que después se dedique a las vasculitis sistémicas profesionalmente y sea un excelente vasculitólogo, a ese me parece muy bien que se estudie todo lo habido y por haber, porque si yo tengo un Wegener me gustaría que me llevase a alguien que entienda muy bien el Wegener, pero no estamos aquí para entender muy bien el Wegener. Estamos aquí para marcar la respuesta correcta, poner la cruz en su sitio, y para eso tengo que saber qué es lo que distingue unas de otras. Y saber lo que distingue unas de otras muchas veces no me exige más que estudiarme 2, 3, 4 palabras, sin exagerar, 2, 3, 4 palabras de cada una. Vamos a simplificar primero ese capítulo y después nos vamos a la pregunta para convencernos todos de que no son tan complicadas. Hay tres que al ministerio le encanta enredar entre ellas, le encanta plantearnos diagnóstico diferencial entre ellas. Vamos a ver, son, en primer lugar, vamos a comenzar con el Churg-Strauss, que es por cierto la respuesta correcta, después lo veremos. ¿Qué tienes que saber? No tanto lo que hace igual que todas, sino lo que hace distinto a las otras. Entonces, hay tres cosas que tienes que conocer del Churg-Strauss y que estas no puedes no saberlas. Las otras que haga me dan igual prácticamente, pero estas tres sí. En primer lugar, te van a contar una persona que tiene asma o historia de asma. Muchas veces en un paciente con Churg-Strauss el asma es la primera manifestación del cuadro, lo primero que se diagnostica, después empiezan a aparecer las otras cosas. Así pues, tiene asma, te van a contar también que tiene infiltrados pulmonares, recordemos, no cavitados, no cavitados. Esto es muy trascendente porque después nos va a venir bien para distinguirlo del Wegener. Infiltrados pulmonares no cavitados. Y en tercer lugar, desde el punto de vista analítico, va a destacar una importante eosinofilia. Y ya está. No quiero saber más, no necesito saber más. Como mucho, me puedo aprender también el tipo de paciente, eso me puede ayudar. Cuando te pongan un Churg-Strauss, no te van a poner ni un niño, ni un adolescente, ni tampoco un anciano. Suelen contarte a alguien de mediana edad. Pero la edad no es tan importante en este cuadro, es más bien la triada que veis aquí. Eso es lo que te tienes que acordar. Mediana edad suelen tener 35, 40, 45, hasta 50 años. Por encima de eso ya le empiezan a gustar otras vasculitis diferentes. Pero eso ya digo que aquí es menos importante. Wegener, atención a este. El ministerio, siempre que entre las opciones sale Churg-Strauss, también sale Wegener porque es el capítulo que está al lado en casi todos los libros de reumatología o de medicina interna en su caso. Así que a ver, ¿qué hay que saber del Wegener? Pues más o menos igual. Compara una cosa con otra. El Wegener, en lugar de tener manifestaciones de asma, lo que te van a contar son cosas del tracto otorrino laringo lógico. Te van a decir que es un paciente con historia de rinitis o de sinusitis, cosas de esas, ¿eh? Y después, infiltrados pulmonares, esto lo tiene en común con
el Churg-Strauss, con la diferencia de que en el Wegener sí que van a estar cavitados, ¿eh? Ahí sí que voy a tener una necrosis en el seno de ese pulmón, esos infiltrados, va a haber cavitación entonces, ¿eh? Vamos, que tendrá agujeros en el pulmón. Bien, infiltrados, cavitados. Y por último, hay un marcador serológico muy típico del Wegener, muy sensible, muy específico, del Wegener, esto lo han preguntado en el MIR, que son los CEANCAS. Esto sí lo tengo que recordar. De hecho, una de las últimas ediciones del MIR preguntaban que si existe o no existe una correlación entre la severidad del Wegener y el título de CEANCAS. Si a más CEANCAS implica que ese Wegener está yendo peor y que por tanto tenemos o no tenemos que basar en eso nuestras decisiones terapéuticas. Y la respuesta era que no, cuidado con eso. Las decisiones terapéuticas en el Wegener se basan en la clínica, en cómo clínicamente está el paciente, en lo que él te cuenta, no en los títulos de CEANCAS. Eso de que haya una relación entre la severidad de la enfermedad y los títulos de CEANCAS, eso no es verdad. La mayor parte de los autores niegan eso. Es una cosa que por lo menos es muy controvertida. El Ministerio dio que no. Así que acordaos de eso. A más CEANCAS no necesariamente voy a tener un peor Wegener. Las decisiones, acordaos de eso, lo preguntaron tal cual, se basan en las manifestaciones clínicas. Y en tercer lugar, una cosa que les gusta mucho añadir como otra opción más cuando nos plantean la duda entre las dos primeras es la PAN. La panarteritis nodosa, cuidado con esto, la panarteritis nodosa tienes que saber también muy poquito pero muy claro. Atención a esto. Cuando alguien tiene panarteritis nodosa te van a contar que es hipertenso, te van a contar que tiene dolor abdominal y te van a contar, o más bien no te van a contar porque es lo que típicamente no tiene, aquí no va a haber ANCAS. Aquí no va a haber ANCAS, va a ser seronegativa en la mayoría de los pacientes. Así que fijaros aquí, esto es lo que tienes que saber realmente sobre la PAN. Entonces alguno estará pensando, porque claro, si esto lo ve cualquier médico fuera del contexto del MIR, me diría, pero estás loco. Entonces, a partir de ahora, a todo hipertenso que le duela el abdomen, le voy a diagnosticar de panarteritis nodosa. O sea, fuera del MIR, no. A mucha gente hipertensa le duele la tripa todos los días y no tiene una panarteritis nodosa. Pero en el contexto del MIR, sobre todo si estamos en una pregunta del bloque de reumatología y si el resto de las opciones son Wegener o Churg-Strauss o cosas de estas con las que vamos a rellenar esta pizarra, en ese caso sí le dices que tiene una PAN. Hipertensión más dolor abdominal. Esto, por supuesto, pues tiene su explicación fisiopatológica. Si te vas al libro, puedes ver que si se forman microaneurismas en el territorio de ciertas arterias, en particular en el territorio mesentérico, que se pueden ver muy bien con la angiografía, y es algo que es muy típico también en esta enfermedad, pero realmente meterte ya en esas profundidades no te va a hacer mucha falta, porque es que lo que te pones es un caso clínico y tú tienes que distinguir. Es tan simple como eso. Así que acordaos, PAN, hipertenso, con dolor abdominal, esos microaneurismas de la vasculatura mesentérica son muy decorativos, si alguno quiere acordarse, pero no esencial para reconocer casos clínicos en el MIR. Y acordaos, eso sí, no va a haber ANCAS. Edad de esta gente igual. Estas tres suele ser gente de más o menos mediana edad, en particular el Wegener y la PAN. Te suelen contar en ambos casos, en los casos clínicos del MIR por lo menos, un varón de unos 40 años. El señor Wegener es un señor de 40 años, el señor Pan pues también lo es. Son compañeros del colegio y han enfermado a la vez, cada uno ha elegido una vasculitis distinta, pero eso no es lo importante aquí, son esas triadas. Cuarto elemento que también te pueden intentar liar, la poliangeitis microscópica. ¿Qué pasa aquí? Igual que el Churg-Strauss y el Wegener siempre intentan liarte entre ellas por aquello de los infiltrados pulmonares que son diferentes entre sí, pues entre la PAN y la poliangitis microscópica comparten algunas cosas y difieren en otras, por eso el diagnóstico diferencial entre esto y esto suele ser habitual que te lo exijan, salen de dos opciones siempre. ¿Qué tienes que saber de la poliangitis microscópica? Pues nada, pues lo mismo, hipertensión más dolor abdominal, se puede parecer mucho a la PAN. ¿Qué es lo que tienes que conocer aquí? Cuidado con esto. La panarteritis nodosa, fijaros que de pulmón no he puesto nada, porque la panarteritis nodosa no afecta pulmón, no lo hace. Sin embargo, esta de aquí, la poliangitis microscópica, sí.
va a afectar pulmón. Sí que te puedes encontrar infiltrados, que eso es una cosa que en la PAN no vas a encontrar. Mucho cuidado con ese detalle. Aquí si queréis añadir, hay dos cosas que no hace. No pulmón, y otra cosa que tampoco hace es no glomerulonefritis. Hay varias vasculitis sistémicas que sí que pueden repercutir sobre glomérulo, a nivel renal te pueden hacer una glomerulonefritis, pero en el caso de la parotiditis nodosa, acordaos, no toca glomérulo. En caso de afectar la parotiditis nodosa, puede afectar a la vasculatura preglomerular, a las arterias renales, ahí sí podría tocar y como consecuencia de ello yo podría tener una hipertensión arterial y de hecho suelo tenerla, porque la PAN puede afectar a los vasos renales arteriales preglomerulares, pero no al glomérulo como tal, la PAN no toca glomérulo. Sin embargo, esta de aquí, la polangitis microscópica, sí puede dar glomerulonefritis, hace dos de las cosas que la otra, la versión PAN, parotiditis nodosa clásica, que afecta a vasos más grandes, no puede hacer. Y en la microscópica sí puede ocurrir. Una última cosa, fijaros que en esto son contrarias y en esto pueden ser contrarias. Aquí puede haber peancas. Y digo, puede haberlo porque no siempre los hay. Lo hay más o menos en la mitad de los casos. Según las series que consultes, más o menos la mitad de los casos tendrá peancas positivos. Bien, esto es lo esencial. ¿Que alguien quiere después indagar más en el libro? Pues muy bien, pues tu cultura médica, ya digo, como otra vez os he comentado, pues te lo agradecerá. Yo personalmente, pues cosas que me acuerdo de cuando estudiaba el MIR sobre la PAN, la primera vez que me estudié la PAN, mira, han pasado ya 16 años, pero me acuerdo de una cosa, yo la PAN la llamaba la vasculitis de los cojones. ¿Y por qué? Porque cuando estudiaba la PAN contaban que era más o menos característico que en un cierto porcentaje de casos afectaba testículo. Y en un caso clínico, como pusieron en un simulacro, pues era un varón de unos 40 años, hipertenso, con dolor abdominal, que además le dolían los testes. Y luego tenía una PAN. Pues así es como se me quedó grabado en la cabeza y le puse como mote, para nunca olvidarlo, la vasculitis de los cojones. Esto es una cosa que al final lo aprendes a base de fallar preguntas, verlo una vez y otra vez y otra vez. Es muy importante saber lo que tienes que tener muy claro y qué es lo accesorio. Y hay veces que te aprendes lo accesorio por casualidad o porque fallas una pregunta o porque te acuerdas de un detalle curioso. Pero los detalles curiosos no es lo más importante, Tienes que construir empezando por abajo y luego después ya veremos a dónde llegamos. Pero esto es lo que te pregunta el ministerio, no necesitas más. ¿Cuántas páginas tiene la PAN en el manual? Es una página entera, una página y pico. ¿Cuántas tiene el Church-Strauss? ¿Cuántas tiene el Wegener? Pues claro que sale un capítulo largo, pero lo esencial es lo esencial. Y por eso tienes que estudiarte el desglose, porque viendo el desglose, cómo preguntan las cosas, te das cuenta de en qué puedes simplificar, en qué puedes ahorrar y en qué no puedes ahorrar tiempo. Bien, seguimos. Vamos a añadir más vasculitis, ya que nos hemos puesto. Vasculitis, la del anciano. ¿Cuál es la vasculitis que les encanta preguntar en reuma en el contexto de un anciano? La arteritis de la temporal. Arteritis de la temporal. Ahí sí que lo vamos a poner lo de la edad y poned anciano, porque siempre lo hacen. Y te ponen a alguien anciano y muy anciano. Alguien que tenga 80 y pico años, incluso más que eso. Alguien muy anciano. ¿Y qué te van a contar de la arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal? Siempre te cuentan lo mismo, Aparte del tema anciano, te van a contar... Te pueden contar muchas veces cosas visuales. ¿Qué les pasa? ¿Tienen alucinaciones visuales y ven hombrecillos verdes? ¿Qué le ocurre a un paciente con arteritis de la temporal? Cuidado con esto, puede dar un compromiso visual de índole isquémica, muy importante ese detalle. Pues por ese motivo, si tienes un paciente, esto ha sido preguntado del MIR muchas veces, un paciente anciano que tiene un cuadro compatible con arteritis de la temporal, sospechas claramente que es eso incluso, y resulta que estás en urgencias, ¿qué tienes que hacer con él? ¿Darle cita para hacerle después una biopsia de la temporal y confirmarlo histológicamente y después ya trato? No, ese es el típico error. Sospecha clara de arteritis de la temporal con manifestaciones visuales. Esas manifestaciones visuales son de índole isquémica. ¿Qué pasa si no lo trato? Pues que perderá ese ojo que ya está afectado y después el otro porque se hará bilateral. ¿Qué hay que hacer? Corticoides cuanto antes, Corticoides cuanto antes.
Insisto en eso porque ha sido caso clínico en el MIR en múltiples ocasiones. Acordaos, sospecha de células gigantes con repercusión visual, corticoides, y luego ya pregunto al patólogo. Bueno, alteraciones visuales, también te pueden contar claudicación mandibular, es decir, al masticar se le fatigan los músculos, tiene dolor masticatorio. ¿Por qué? Pues porque la arteria temporal en sus múltiples ramas, ¿qué es lo que irriga? Pues músculos que se dedican a eso, a masticar. Eso pues cuando más mastico, más me duelen, es como una especie de claudicación intermitente, de la que el síndrome de los escaparates de la gente que tiene arteriopatía vascular periférica, pues aplica eso a los músculos de aquí. Si los utilizo, me duelen por la isquemia que se produce. Así que claudicación, en este caso mandibular. Al comer le pasa eso. ¿Y qué más te pueden contar desde el punto de vista analítico? Esto lo han preguntado muchas veces. Esto, muy alto. La VSG, muy alta. Fijaros que esto es un absurdo en el fondo, porque ¿cuántas cosas hay en medicina que pueden elevar la VSG? La elevación de la VSG es algo que ocurre en muchas enfermedades. Es un parámetro sumamente inespecífico. Pero al ministerio le gusta preguntar la elevación de la VSG, porque es una elevación además muy marcada, en un par de cuadros. Uno es este: un anciano en el bloque de reuma con una tremenda elevación de la VSG. Esto es muy probable que corresponda a una arteritis de la temporal, les gusta mucho insistir en ese detalle. Y en el bloque de hemato hay un grupo de enfermedades, todas las paraproteinemias, mieloma múltiple y similares, donde también hay una gran elevación de la VSG. ¿Acordado de eso? Mieloma múltiple por un lado, arteritis de la temporal por otro, se lo han preguntado, elevación de la VSG. Más cosas que aparecen en ese capítulo y que sean más o menos simplificables, pues la arteritis de Takayasu. Bueno, pues te puedes imaginar, la arteritis de Takayasu es bastante probable, si recibe este nombre, que te cuenten a alguien que no es autóctono, no es de por aquí. Puede ser alguien de origen japonés o también, cuidado con esto, de origen brasileño, esto que hay una vez en el MIR. La vasculitis de Takayasu es mucho más frecuente en Japón, por eso se describió allí, fíjate el nombre que tiene. Pero en Brasil, digamos que después de Japón es el segundo país que más le gusta el Takayasu, es una vez cayó. ¿Y qué tienes que saber sobre esto? Pues de esto, mujer joven. Aquí sí que el cuadro es absolutamente típico, una mujer joven que te van a contar sintomatología relacionada con troncos supraórticos, troncos supraórticos. ¿Qué es lo que sale a nivel de los troncos supraórticos? Pues arterias que van a la cabeza y arterias que van a miembros superiores. ¿Qué puede tener entonces? Pues fatiga en los miembros superiores, pues mejor al levantar un peso o al levantar los brazos por el motivo que sea, las manos se le van a quedar frías, ese es el problema que suelen contarte. Hacer tareas cotidianas, pues a lo mejor el coger un libro de una estantería, ese tipo de cosas, pues notan que se les fatigan, que se les enfrían los miembros. Típico también, troncos supraórticos, esos son vasos que van hacia arriba, las carótidas, etcétera, pues son ramas de ahí, pues puede tener también ACVs como consecuencia de ese problema. Acordaos, sintomatología de troncos supraaórticos, y ya está. ¿Que además tiene otras muchas manifestaciones típicas de las vasculitis sistémicas? Sí, pero serán compartidas con las otras, no son las que corresponden a esta lista. Solo me interesa esto y esto para acordarme del Takayasu. ¿Qué más me pueden preguntar? Fíjate que estas ya cada vez van siendo menos preguntadas en el MIR. Pues una que también cae de vez en cuando, pues vamos a hablar de esta. La enfermedad de Buerger, tromboangeitis obliterante, esto que te cuentan, siempre es igual. Aquí va a ser un varón joven que fuma y que se va quedando sin deditos para fumar. Típico, siempre lo cuentan igual. Esto va a afectar a la parte más distal de los dedos, va a haber necrosis en la parte más distal de los dedos porque se ocluye la microvasculatura y como consecuencia de todo ello pues se van reabsorbiendo esos dedos. A nivel de las falanges distales es donde hay más repercusión. Si deja de fumar generalmente va bien, eso es otra cosa que también preguntaron en su día. Esta no es muy preguntada, mucho más importante estas de aquí que estas de aquí abajo. Y ya por último, pues por completar la lista, mira, pues el Behçet. El Behçet, ese ha caído alguna vez, ¿qué te van a contar si quieren un Behçet en el MIR? Pues como este último, un varón joven
el BSET, cuidado, la procedencia del paciente puede ser importante. El BSET, igual que el Takayasu, se ve con relativa frecuencia en Japón, pero si no quieren ponerte un japonés, te quieren poner un BSET, pero que no sea en un japonés, te van a poner alguien que viva en un país del este del Mediterráneo. Puede ser un turco, puede ser un griego, alguien así, ¿eh? Bien, bueno, pues ahí lo tenemos, varón joven, que tienes que saber sobre el BSET. Lo primero que te viene a la cabeza cuando alguien te habla de BSET. Úlceras orales, ¿eh? Va a haber úlceras orales y muy probablemente genitales también. Acordaos que esas úlceras orales que aparecen en el BSET son dolorosas, ¿eh? Esas duelen. Lo digo porque no todas las patologías que dan úlceras orales van a doler, ¿eh? El BSET es de las que sí duelen y de hecho es obligatorio que tenga úlceras orales para que tenga un BSET. Es un criterio que se obliga para el diagnóstico de la enfermedad. Hay otras cosas que pueden faltar, pueden estar, pueden no estar, pero las úlceras orales es algo que forma parte del cuadro sí o sí. Genitales también con bastante frecuencia. Puede haber también afectación de retina. ¿Por qué? En forma de uveitis posterior, eso alguna vez ha caído, en forma de uveitis posterior, puede dar también uveitis anterior, pero es mucho más típica la posterior, y puedes recordar la aparición de flebitis, es decir, es una vasculitis que tiene especial tendencia a tocar territorio venoso. Bueno, quizá con el BSET hasta me he pasado, porque esta cae menos, pero las de aquí arriba, pues claro que la mayor parte son 3-4 elementos, con eso vas a responder casi todas las preguntas. ¿Y no hay más vasculitis en el MIR? Hombre, sí, claro que hay más vasculitis. Si te vas al libro de reuma encontrarás más vasculitis todavía que las que he puesto aquí. Por ejemplo, la púrpura de Sjögren, que eso te lo van a contar en pediatría, te la puedes ahorrar en reuma, por ejemplo, ¿eh? Hay otras con nombre propio, que es el síndrome de Cogan, que es el de Ailes, que es el... Eso no cae. Olvídate. La púrpura anafilactoide, la Ehrlichia, tal, es un ingeno, ya te lo miras si quieres en pediatría. Y el Kawasaki, que también tiene una afectación tipo vasculitis, también te lo estudias en pediatría, lo perdonas en reuma y ya está. Fíjate que esto, que pasado a un papel son 8 renglones, te simplifica el capítulo y no te tienes que enredar. Y el que quiera estudiarse muchas más cosas, pues hombre, sobre esto puedes empezar a deducir a la hora de estudiar. Te estás estudiando la panorteritis nodosa clásica y te dicen, oye, que es que esta no afecta capilares. Esta, sin embargo, cuando lo lees, en el libro tal, te pone, pues esta sí afecta a capilares. Pues eso se te puede iluminar la bombilla de la asociación de conceptos y puedes decir, coño, mira, por eso, claro, por eso la poliangitis microscópica se llama microscópica, porque microscópico, los vasos microscópicos son precisamente esos, los capilares. Esta toca capilares, esta no toca capilares, y esta, como toca capilares, es lógico que pueda afectar, como decíamos aquí, glomérulo. Y también dar infiltrados pulmonares. ¿Por qué? Porque para tocar glomérulo, ¿qué es un glomérulo? Un glomérulo es un capilar modificado. Un glomérulo es un capilar modificado que da muchas vueltas sobre sí mismo, que está especializado en filtrar, etcétera, pero que es un capilar modificado, un glomérulo. Pues por eso esta puede tocar glomérulo y esta no. Igual que a nivel pulmonar. ¿Dónde tocará para dar esos infiltrados pulmonares una poliangitis microscópica? Pues seguramente en los capilares alveolares, por eso toca pulmón, y su hermana mayor, la PAN clásica, como no toca vasos de ese calibre tan fino, no toca capilares, pues no va a afectar pulmón, no vas a ver nada en la placa de tórax. Es decir, basándote en lo que realmente es importante, puedes después el deducir, puedes hilar las cosas, pueden desprenderse asociaciones que tú saques al estudiártelo, pero lo esencial lo tienes que tener claro, ¿eh? Esto es lo que te van a pedir. Entonces aquí, preguntas como la 24, dice, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica? Pues mira, aquí asma, eosinofilia y una placa de tórax donde ves infiltrado, pues automáticamente esto es un Churg-Strauss, es una pregunta bastante sencilla, bastante directa, no te tienes que liar. La opción número 3, el Wegener, pues me falta el Norceancas, me falta el tema del tracto otorrino, laringológico, no hay sinusitis, no hay rinitis, no hay nada de eso, me olvido de ella. La número 1, poliangitis microscópica, sí puede dar lo del pulmón, pero el asma, nada que ver, la eosinofilia, nada que ver, me olvido de ella, y la 4, sobre todo, me olvido de ella. Cuidado con la 4. Dice aspergilosis pulmonar invasiva. Una cosa es aspergilosis pulmonar invasiva y otra cosa es aspergilosis broncopulmonar alérgica. Son cuadros distintos. La aspergilosis broncopulmonar alérgica sí puede dar eosinofilia y sí puede haber infiltrados pulmonares. Cuidado con eso, no te están contando ese cuadro.
Lo que te están contando en la 4 pone aspergilosis pulmonar invasiva. Eso es un cuadro típico del neutropénico febril. Una persona que está ingresada neutropénica porque ha tenido una leucemia y le he puesto quimioterapia, por cosas de esas, pues es posible que llegue al aspergillus, le dé afectación pulmonar, etcétera. Y eso es un cuadro que no tiene nada que ver con lo que me cuentan aquí. Tendría que ser un paciente neutropénico, ingresado y en muy malas condiciones para que tenga eso. El otro cuadro, que sí puede dar afectación pulmonar con eosinofilia y tendrías más problemas para distinguirlo del flujo Strauss, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, sí cae en el MIR. ¿Y ahí qué te suelen contar? ¿Puede asociarse a asma? Sí. ¿Puede dar afectación tipo eosinofilia en el hemograma? También. ¿Puede dar afectación en la placa de tórax? También. Que puede dar una cosa muy típica que ha caído en el MIR algunas veces. Aspergilosis broncopulmonar alérgica. ¿Qué puedo ver muy característico en la placa de tórax? Opacidades en dedo de guante, capítulo de neumología, opacidades en dedo de guante, que eso corresponde a bronquiectasias. En el TAC lo verías como tal, como bronquiectasias, pero en la placa de tórax, posterior anterior, te lo describen como eso, como opacidades en dedo de guante, todo muy poético, eso cayó tal cual una vez en el MIR, pero eso es aspergilosis, insisto, broncopulmonar alérgica, no aspergilosis pulmonar invasiva como dicen en la 4, cuidado con eso. Bueno, pues nada más respecto a esta pregunta número 24, espero que esto sirva como resumen para que todavía no tenga muy claras las vasculitis sistémicas y pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver a continuación la pregunta número 4, una pregunta sobre endoscopia digestiva. Últimamente ya sabéis que están cayendo más fotos de endoscopia en el MIR, por eso hay que ir un poco mejor preparados que antes, ahora nos exigen más en ese sentido. Y después vamos a ver también la pregunta número 14, que también es sobre endoscopia, para que esa imagen pues no se nos pase en el caso de que aparezca. Dice la 4, tenemos un varón de 49 años, bebedor de 45 gramos al día de alcohol, bebedor más o menos importante, ya sé que hay gente que bebe más, pero 45 gramos de alcohol al día es más que suficiente para tener un problema hepático a largo plazo. Y además nos dicen de esta misma persona que, bueno, que entre los virus que le piden, la serología para el virus B es negativa, pero fijaros que tiene anticuerpos antivirus C positivos. Pues a lo mejor resulta que una cosa más la otra le ha producido algún que otro problema hepático. Y fijaros que cuando empiezo a leer la analítica, me encuentro una cosa que es llamativa. Tiene una GOT elevada, una GPT elevada también, la gamma GT también está elevada, bilirrubina 2,4, algo tiene en el hígado definitivamente y tiene factores de riesgo para ello. Bien, ¿qué me estarán queriendo decir? Si te cuentan esto es por algo. Después ya, cuando hacen la endoscopia, ahora analizamos la imagen y seguramente pues no se te olvidará nunca porque es una imagen bastante característica, pero algo tiene que ver con el tema hepático, porque si no, no insistirán tanto en ello. Te están dando 2 factores de riesgo para hepatopatía, te están dando analítica de hepatopatía y te están contando también, por cierto, otro hallazgo llamativo. Hemoglobina 10,5, volumen corpuscular 65,5, es decir, tiene una anemia microcítica. No todas las anemias microcíticas van a ser necesariamente ferropénicas, pero pueden serlo. Sobre todo cuando me muestran una imagen donde, fijaros, ¿qué es lo que se ve aquí? Esto es bastante llamativo, Se supone que estoy viendo estómago y dentro del estómago me encuentro como este trazado tan caprichoso, como esta imagen donde hay como zonas parcheadas, rojizas, luego después entre ellas hay mucosa normal. Esto, si es rojizo, ¿por qué será? Son imágenes como vasitos dilatados, imágenes como angiodisplásicas que con el paso del tiempo pueden llegar a sangrar y eso podría explicar a lo mejor esa anemia microcítica, seguramente ferropénica, por tanto, que tiene el paciente. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esta imagen? Esta es la típica imagen que, vista una vez, la vas a reconocer siempre que la veas. Esto es lo que se llama, hay libros muy poéticos, estómago en piel de jirafa. Estómago en piel de jirafa. En otros libros aparece como estómago en piel de serpiente. Parece que la gente que se dedica a la endoscopia digestiva alta pues son como muy metafóricos. Y fijaros que es verdad, esa imagen que estáis viendo ahora mismo, si la llamas de esa manera es por algo. Esto es más o menos el dibujo que tiene una jirafa en la piel. Y bueno, hasta cierto punto, echándole algo de imaginación, pues es verdad que es lo que hemos visto en la fotografía. Hay como parches rojizos, entre ellos algunas líneas de mucosa sana,
mucosa sana. A alguien le recordó a una jirafa, a otro le recordó una serpiente. Parece que esto al final, lo de la endoscopia digestiva alta, es como el test de Rorschach, ese que utilizan los psiquiatras, que te enseñan una lámina y te dicen: ¿y tú qué ves aquí? Yo veo la muerte, yo veo la justicia, yo veo a mi padre, yo veo... Cada uno ve lo que lleva dentro, es un test proyectivo. Bueno, pues aquí igual, hay quien ve una jirafa, el que es un poco más venenoso a lo mejor ve una serpiente. Acordaos de este patrón, ahora en serio. Y se asocia, importante, la gastropatía hipertensiva. Eso es lo que seguramente tiene este paciente. No lo diagnostiquéis como estómago en piel de jirafa o en piel de serpiente, porque eso no va a aparecer como tal en el examen. Eso es como ellos lo describen. Acordaos, cuando veis este patrón, el diagnóstico es gastropatía hipertensiva. Cuando hay hipertensión portal, en el contexto de una hepatopatía crónica, esa hipertensión portal puede tener varias repercusiones a nivel vascular. Ya sabéis que, por ejemplo, en la parte más inferior del esófago me puedo encontrar varices como consecuencia de ello, las varices famosas esofágicas que han preguntado 40.000 veces en el examen. Una cosa muy típica, no tan preguntado y, por tanto, con posibilidades de que aparezca en algún momento, sobre todo ahora que los endoscopistas parece que les ha dado por poner mucha fotografía en el MIR. Acordaos de esto, gastropatía hipertensiva. La fotografía es típica, no creo que eso nadie lo olvide en caso de volver a verlo. Así que bueno, pues la respuesta correcta sería entonces la número 2, gastropatía hipertensiva. Bien, vamos a la pregunta 14. Esta también la vamos a ver bastante rápido, solamente ver la foto. En la 14... nos hablan de un varón de 30 años que fuma 15 cigarrillos al día y viene, atención, con disfagia a sólidos y odinofagia desde hace 3 meses. Y además tiene un dolor precordial que es como opresivo, ocasional, de unos minutos de duración. Y dice que ha perdido 3 kilos de peso, pero que es porque le da miedo comer por estas molestias que le aparecen. Es decir, parece que ese dolor tipo opresivo tiene relación con la ingesta. Igual que esa odinofagia también tiene relación con la ingesta. No parece un cuadro de cardiopatía isquémica, aunque el carácter del dolor es verdad que es opresivo, etcétera, es compatible con cardiopatía isquémica, ese patrón temporal que viene después de la comida, que por eso ha dejado de comer y por eso ha perdido peso, pues da la impresión de que esto no es un cuadro de cardiología. Aquí están buscando otra cosa, sobre todo cuando tenemos una endoscopia como la que vamos a ver ahora. Nos dicen, a ver, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Os parece que el paciente de la pregunta tiene varices esofágicas? ¿Te han dado algún dato de hipertensión portal o de hepatopatía crónica o algo así? No, no han dicho nada de eso. ¿Cómo se ven las varices en una endoscopia digestiva alta? Pues mira, aquí tienes unas hermosas varices esofágicas. La variz no tiene nada que ver con lo que se ve en la imagen de la pregunta. Así que bueno, pues esto es lo que sería una variz. No hay datos, ni se parece, ni tiene un cuadro que la sugiera. Después, la opción número 2, esofagitis péptica. Esta es la imagen de la pregunta. Esta es la imagen de una esofagitis péptica y esto es lo que tiene el paciente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si yo crónicamente tengo una enfermedad por reflujo gastroesofágico, es posible que eso me acabe lesionando la mucosa. Es posible que esa lesión de la mucosa poco a poco haga que el estómago, que es el esófago, que está inflamado, está afectado, poco a poco pues puede perder capacidad de distenderse y puedo tener cierta disfagia, porque se acabe estrechando, se acabe estenosando. Puede ser también que me duela al tragar, porque estas úlceras, si tienen cierta profundidad, pues pueden doler bastante cuando degluto. Puedo tener también un dolor de carácter opresivo. Acordaos que el esófago puede doler igual que el corazón, el reflujo, puede doler de forma opresiva, se puede parecer, se puede confundir con la cardiopatía isquémica. Entonces, esta imagen no la puedes olvidar. ¿Qué es lo que se ve en esta imagen? ¿Ves lesiones ulceradas? Bien. ¿Ves lesiones como lineales? Fijaos que forman como un trayecto lineal, más o menos serpinginoso, pero lineal. Y en el fondo de esas úlceras pues estoy viendo fibrina, eso amarillo que se ve en el fondo. Los bordes son como más rojizos, pero el fondo de estas úlceras ya es fibrinoso. Pues esto es lo característico que se ve cuando alguien tiene una esofagitis péptica. Esta imagen tampoco se debería olvidar. Así que bueno, la respuesta correcta pues sería la 2. La opción número 3, un cáncer de esófago, no es. ¿Cómo se ve un cáncer de esófago? Aquí tenéis un cáncer de esófago. Un cáncer de esófago lo normal sería que vieras una lesión que ocupa espacio y que estrecha bastante. Y digo que estrecha bastante porque cuando alguien tiene un cáncer de esófago y ya te cuenta disfagia, suele haber una estenosis muy importante, una estenosis de aproximadamente un 70-75% de la luz cuando ya hay disfagia. Fijaos que para dar disfagia tiene que estrechar bastante y en lo que hemos visto en la imagen no se parece ni mucho menos a esto.
¿Qué te van a contar también cuando quieran que alguien tenga un cáncer de esófago? Suelen contarte una persona anciana, esto es una enfermedad de gente ya bastante mayor, gente que ha fumado toda la vida, gente que ha consumido alcohol también toda la vida, son factores de riesgo típicos. También te pueden contar, esto predispone, por cierto, al cáncer de esófago, si has sufrido una causticación esofágica, eso con el paso del tiempo, una quemadura en el esófago, pues, por ejemplo, porque de niño me bebí un vaso de lejía accidentalmente o cosas de esas, eso a largo plazo también incrementa el riesgo de cáncer de esófago, las causticaciones. Bueno, sea como sea, este no tiene un cáncer de esófago, ni tiene la clínica típica, te ha contado que ha perdido peso, es verdad, en el cáncer de esófago se suele perder peso y mucho peso, pero el motivo por el que ha perdido peso es porque le da miedo ese dolor que tiene después de las comidas, por eso ha empezado a comer menos, por eso ha perdido peso, así que aquí no es para sospechar la 3. Y por último, la 4, un espasmo esofágico difuso, no tendrías por qué encontrarte ninguna lesión en la mucosa. El espasmo esofágico difuso, es verdad que el esófago pues hace unas contracciones como muy violentas, etcétera, tal, y eso puede hacer que a mí me lo perciba como dolor torácico, pero no me va a afectar mucosa, no tiene por qué darme erosiones como las que he visto. Así que bueno, la respuesta correcta sería la 2, esofagitis péptica, no tiene mayor historia, dejamos atrás esta pregunta y nos vamos a la pregunta número 10, que por cierto apareció en el MIR en una convocatoria más o menos reciente. Importante pregunta la número 10, la clasificación de la disección aórtica se había preguntado muchas veces en el examen. Lo que pasa es que hay dos clasificaciones. Tienes la clasificación de Stanford, que es la de siempre. Esta es la aorta. La que siempre habían preguntado es esta. La de Stanford es la de A y B. Y era muy fácil. Todo el mundo acertaba estas preguntas, el ministerio ya se dio cuenta. ¿Qué es una disección aórtica tipo A de Stanford? A, ascendente, B, baja o descendente, si quieres, muy sencillo. A, ascendente, B, descendente. Nadie tiene ninguna dificultad al recordar esa clasificación, por eso el ministerio este año dijo, vamos a preguntar la otra, a ver si de esa manera la gente ya se lía más. Y además lo vamos a hacer en forma de fotografía. Y pusieron una fotografía, que es la que habéis visto al hacer el examen. Y en esta fotografía que pusieron este año, se ve una clara afectación de la aorta descendente. La ascendente es bastante dudosa, la verdad es que hay una especie de sombra ahí que te puede hacer dudar, pero fundamentalmente afecta a la descendente. Pero claro, la clasificación que preguntaron no es la de Stanford A, B, sino la de Beicke 1, 2, 3. De hecho, la original es con números romanos, pero nos la vamos a cargar y vamos a usar números de los que usamos habitualmente, números arábigos, porque se puede también establecer una regla mnemotécnica. Fijaros, la clasificación del 1, 2, 3, que es la que preguntaron ese año, es muy fácil. Ahí tenéis el 1. El 1 representa la aorta. Si tengo una disección aórtica tipo 1, ascendente y descendente. Todo el número asciende y desciende. Sería como tener una A y una B a la vez, la tipo 1. Luego el 2 y el 3 aparecen donde la A y la B. 2 y 3. 1, toda la aorta. 2, ascendente. Y 3, descendente. 1, 2, 3, por orden, ya está siendo el 1 la aorta, tan sencillo como eso. No tienes por qué fallar ninguna pregunta del estilo. La dificultad que tenía esta pregunta número 10 es la foto donde hubo gente que confundió una tipo 3, la respuesta correcta es la 3, con una tipo 1 porque les pareció ver, al no haber visto muchas ortografías, lógicamente, pues hubo gente que se confundió y pensaron que había algo de afectación en la aorta ascendente, incluso que es una imagen bastante mala, bastante dudosa. La respuesta correcta es la 3, como decíamos. No olvidéis esto y borramos la pizarra. Y ya para cerrar con esto el bloque de imágenes, nos vamos a la pregunta número 2. No es una pregunta muy difícil, pero merece la pena que nos detengamos un poquito en ella. Dice la 2 que tenemos un varón de 45 años, fumador, que viene con un dolor retroesternal desde hace 14 horas, continuo, que aumenta cuando respira. Vamos a ver. Ya digo que no es una pregunta difícil, pero sorprende que a veces las preguntas fáciles se fallan mucho más de lo esperable precisamente porque son fáciles, o porque vas rápido, o porque acabas de empezar el examen
y has cometido el error de empezar por la sección de imágenes. No empecéis por la sección de imágenes, son las más exigentes, son las más difíciles. El momento del comienzo del examen es cuando hay más nerviosismo. Elige mejor otra parte del examen para empezar donde estés más cómodo. Bien, la cuestión, al final, tiene un dolor que cambia con la respiración. Aunque sea un fumador, aunque tenga factor de riesgo, por tanto, al fumar para cardiopatía isquémica y te pongan un electro donde se eleva el ST, ¿esto va a ser necesariamente un síndrome coronario agudo? Porque un dolor torácico que cambia con la respiración no suena a isquemia, no suena a isquemia. Después te dicen que se hace un electro, como es lo que hay que hacer según marcan los protocolos, según entra a la urgencia, y se le pide una analítica sanguínea. No tengo el resultado de la analítica todavía, pero sí tengo el electro, y el electro me muestra esto. ¿Qué tiene este electro de peculiar? Cuando un paciente te viene con un cuadro de dolor torácico que presumiblemente pudiera tener un origen cardíaco, pues coño, sí hay que hacer un electro. ¿Y en el electro qué tienes que ver? Mira sobre todo el ST, es lo que están buscando, que clasifique si es un síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST. Pero cuidado, aquí hay elevación del ST, indiscutiblemente, pero ¿es un síndrome coronario agudo esto? No lo es, no lo es. ¿Dónde se eleva el ST? En este electro. Está difusamente elevado, está elevado en casi todas las derivaciones, lo ves claramente que está elevado el ST. Y esto pues me hace pensar una cosa. Si yo tuviese un síndrome coronario agudo con elevación del ST en cara inferior, ¿qué derivaciones afectarían? Las de cara inferior, 2,3 AVF. Si fuese en cara lateral, pues se elevaría en derivaciones laterales, o en 1 AVL, V5, V6, pero no se elevaría en todas las derivaciones del electrocardiograma. Muy mala suerte habría que tener para padecer un paninfarto, donde se me ocluye a la vez toda la vasculatura coronaria. Eso no va a ocurrir, eso sería muy poco probable. ¿Qué hay que pensar cuando alguien tiene difusamente elevado el ST por todas partes? Pues, hombre, igual que si este es el corazón, cortado de través, se me queda esto isquémico. Tengo un infarto transmural aquí abajo, en cara inferior. ¿Qué tendré? Pues estas derivaciones que estén ahí, se elevará el ST y ya está. 2, 3 y AVF. Vale. ¿Qué pasa en una pericarditis? ¿Qué es lo que tiene este paciente? Si esto es corazón, cardíaco, y aquí está el pericardio. Si el pericardio se inflama, ¿qué pasa? Si el pericardio se inflama, esa inflamación va a repercutir sobre cada rincón del corazón. El pericardio envuelve el corazón por todas partes. Si el pericardio se inflama, eso puede repercutir eléctricamente y voy a ver una alteración del ST en todas las derivaciones. Da igual dónde esté la derivación, da lo mismo, porque el pericardio rodea el corazón por todas partes. Luego entonces se va a elevar el ST difusamente por todas partes. Entonces, eso es un criterio que tienes que fijarte. Tipo de dolor, por supuesto, si es un dolor opresivo, irradiado a brazo izquierdo, irradiado a mandíbula, pues eso suena mucho a cardiopatía isquémica, pero te está contando un dolor que cambia con la postura del paciente, un dolor que cambia con el patrón respiratorio, pues seguramente eso hará más referencia a ¿qué? Pues a una posible pericarditis aguda. ¿Qué más tienes que fijarte? Más fino esto. En el electro. Si el ST se me eleva como consecuencia de un síndrome coronario agudo, esa elevación del ST, fijaros qué morfología tiene, parece que es como convexa hacia arriba. Esto es lo que llaman en algunos libros una elevación del ST en lomo de delfín. Algunos más agresivos lo describen como aleta de tiburón. Lo mismo me da, pero así elevado hacia arriba. ¿Qué es lo que suele ocurrir cuando alguien tiene una pericarditis? La elevación del ST en las pericarditis, cuidado, es cóncava. Hay una concavidad. Fijaros que la morfología también es distinta. Que esto al final, en el fondo, es algo bastante academicista. Luego después, en la práctica, pues a lo mejor resulta que no se distinguen muy bien, pero en el MIR son academicistas. En el MIR, normalmente los casos clínicos que te piden van a ser bastante típicos, bastante representativos. Así que nada, todas las derivaciones con una, fijaros, concavidad hacia arriba, que tiene un dolor que no es el típico opresivo, etcétera, pues lo que están buscando aquí es que pienses en pericarditis aguda. Nos dicen que cuál sería la actitud más acertada y bueno, pues llamar la opción número 1 al hemodinamista
seguramente no le va a sentar muy bien que le despiertes al hemodinamista por una pericarditis porque no va a tener nada que hacer con ella. Aquí no hay que hacer ni cateterismos ni historias, está bastante claro el cuadro. 2. Dar aspirina en dosis antiagregante y ticagrelor y fondaparinux. Cuidado con esto porque el Ministerio lo ha preguntado en varias ocasiones. ¿Qué puede pasar si por error a una pericarditis aguda la anticoagulo? Le doy, como dicen ahí, fondaparinux, o le doy heparina, o le doy cualquier anticoagulante, el que te dé la gana. Eso puede ser peligroso, de hecho muy peligroso. Incluso podrías taponar al paciente, podría hacer que sangre, fijaros que aquí ahora mismo tenemos una inflamación aguda a nivel pericárdico, a un vaso que está inflamado, por tanto está más dilatado, está hiperémico, está congestivo, le das un anticoagulante, eso puede hacer que el vaso sangre a facilidad y se puede producir un hemopericardio, y ese derrame hemático, si alcanza presión suficiente, podría llegar a dar un taponamiento cardíaco y eso sí que es un peligro, que no se anticoagulan las pericarditis. Muy importante ese detalle, lo han preguntado muchas veces, no se anticoagulan las pericarditis, ese es el riesgo que tienes. Si te equivocas en el diagnóstico, piensas que esto es un síndrome coronarico agudo y le anticoagulas indebidamente, una cosa relativamente banal como una pericarditis aguda podría terminar muy serio. Así que bueno, la opción número 2, la trampa típica que te ponen. La 3, voy a pedir un TAC de aorta para descartar disección, esa no va a ser. Esa no va a ser. ¿Qué hace el Ministerio? ¿Cómo cuenta las cosas el Ministerio cuando quieren que alguien tenga una disección aórtica? ¿Cómo lo hace? ¿Qué te cuenta? Si quiero un paciente con disección aórtica, lo que te voy a contar es un dolor desgarrador, un dolor lancinante, un dolor que va hacia atrás, o incluso hacia abajo, siguiendo la trayectoria de la aorta. Te voy a contar una asimetría de pulsos, muy típico en la exploración física. Te voy a contar un ensansamiento mediastínico cuando te hago una radiografía de tórax. No te voy a contar una elevación del ST en todas las derivaciones, eso seguro que no. ¿Puede elevarse el ST cuando alguien tenga una disección aórtica? ¿Eso puede ocurrir? Si tienes la mala suerte de que la disección es de aorta ascendente y compromete una de las coronarias, podría elevarse el ST, pero no difusamente, afectaría a las derivaciones que correspondan a esa coronaria que se ha disecado. Pero eso ocurre solo en un porcentaje dentro de las disecciones aórticas. La mayor parte de las veces, afortunadamente, las disecciones aórticas no van a complicarse con disección coronaria y subsiguiente infarto de miocardio. Eso no suele ocurrir. Así que bueno, por eso aquí la número 3 no tiene mucho sentido. La respuesta correcta sería aquella que piense en pericarditis aguda. La opción número 4 sería la válida. Pongo aspirina y pongo colchicina, como suele hacerse ante una pericarditis. No tiene más. Síndrome coronario agudo con elevación del ST, isquemia aguda, es una cosa y pericarditis aguda es otra. La mayor parte de vosotros me imagino que lo habrá tenido claro en esta pregunta, pero es un tema lo suficientemente importante como para perder unos minutos contándolo, porque si esto se falla, es un punto que solo fallas tú. La mayor parte de la gente en un examen MIR tendría bien esta pregunta. ¿Que la has tenido mal ahora? No me importa demasiado, faltan muchos meses para el examen, ya te mirarás la cardio con más tiempo si la has fallado. Pero el día del examen, insisto, los temas importantes hay que dominarlos. Una pregunta como esta, ¿cómo se recupera? Si has fallado una pregunta como esta, ¿cómo recuperas ese error? ¿Cómo, digamos, lo puedes solucionar para que no se note? Pues tendrías que acertar una pregunta que prácticamente solo aciertes tú. Si esta la tiene bien el 95% de la gente y tú estás en el 5% que no, lo único que puede equilibrar la balanza es acertar una pregunta de las que solo acierta el 5% de la gente y falla el 95% y la deja en blanco. Y eso es muy improbable, porque son aquellas preguntas contra las que no te puedes preparar. Son aquellas preguntas que no son previsibles, que aparecen un año, enfermedad de Moyamoya, o enfermedad de Kikuchi y Fujimoto, o Sofía escribe a Juan al Facebook qué hay que hacer. Ese tipo de cosas que no se pueden predecir son las que tendrías que aceptar para compensar un fallo así. Y desengáñate, es muy difícil aceptar esas preguntas, por lo menos con seguridad. Así que más vale, es un consejo que nunca nos cansaremos de repetir, el éxito en el MIR consiste en acertar todas las preguntas fáciles y algunas de las difíciles. No al revés, acertar solo las difíciles y fallar las fáciles es una receta segura para el fracaso, eso es imposible y de hecho aunque fuese así, las difíciles normalmente son menos que las fáciles. 100, 110 preguntas son conceptos repetidos de las últimas convocatorias.
El resto del examen ya son conceptos que a lo mejor son los mismos pero más enrevesados, o a lo mejor son las sorpresas que os digo. Las sorpresas van a ser 5, 10, 20, 25 preguntas como mucho. Todo el resto del examen está construido en base a lo de siempre y eso es lo que tienes que dominar. Así que bueno, borramos la pizarra y dejamos ya el bloque de imágenes. Y el motivo de verlas es que se ha preguntado bajo dos puntos de vista. Se ha preguntado la hemocromatosis y además bastantes veces en el MIR, en primer lugar en digestivo, no solamente lo que hace en el hígado, sino también cómo puede repercutir sobre otros órganos y sistemas, y también se ha preguntado bastante bajo el punto de vista de genética. ¿Cuál es el patrón de herencia? ¿Cuál es el gen o la mutación más frecuente cuando este gen aparece afectado? ¿En qué cromosoma está la anomalía cuando existe? Etcétera. Estamos hablando de una pareja sin hijos que vienen para consejo genético. Ella no cuenta nada especial, pero él ha sido diagnosticado recientemente de hemocromatosis y nos dicen que además su padre murió de algo de hígado, no era alcohólico, pero murió de algo de hígado. Dicen que su tío es diabético y que siempre ha estado muy moreno y que cuál sería la respuesta correcta con respecto a esta enfermedad. Vamos a ver. Cosas interesantes que deberíamos saber. No hace falta tener tampoco una tesis doctoral sobre hemocromatosis para acertar las preguntas del MIR, son 4 cosas realmente. En primer lugar, desde el punto de vista genético, y esto es quizá lo que más ha caído, ¿cuál es el gen o cuál es la mutación más frecuente en la hemocromatosis? Es un solo gen el que está afectado, pero puede mutar de diferentes maneras, ¿eh? ¿Y cómo se llama esa mutación más frecuente dentro de las varias posibles que existen? Esto requiere memoria, es la típica cosa que a lo mejor la semana que viene se te ha olvidado, pero aseguraros de que el día del examen, si la recordáis, esa mutación se llama C282Y. No hace falta saber qué es lo que significa exactamente, quiere decir es que en la posición 282 de los aminoácidos que componen ese gen, C e I representan dos aminoácidos, uno que debería estar sustituye al otro. No hace falta que sepáis cuál es C, cuál es I, olvidaros de eso, pero C282Y sí que os tiene que sonar hemocromatosis. Cuidado, otra cuestión, han preguntado cuál es el patrón de herencia. Esto es un patrón de herencia para que se produzca la enfermedad autosómico recesivo. Autosómico recesivo, tenemos que tener los dos alelos tocados para poder padecerla. Y otra cosa que también se ha preguntado es en qué cromosoma está la afectación. La hemocromatosis, el gen afectado está en el cromosoma 6, lo cual es fácil de recordar. Con hemocromatosis no es algo muy difícil. Al final, como consecuencia de esto, cuando existe esta anomalía, una de las cosas que suceden es que tengo una excesiva capacidad para absorber hierro de mi dieta. Y como absorbo una enorme cantidad de hierro de mi dieta, voy a tener tendencia a acumularla. ¿Dónde va el hierro normalmente? Órganos que necesitan hierro. Frecuencia, todos los días. Pues la médula ósea requiere hierro a diario para poder hacer hemoglobina. El sistema inmune también puede requerir algo de hierro. ¿Para qué? Pues cuando está muy activado para poder combatir infecciones, etcétera. Pero en general tenemos el hierro justito, Tenemos un hierro que no es suficiente para que se deposite en ningún otro órgano. No suele estar, en una persona sana, no suele estar más allá de la médula ósea. ¿Qué es lo que sucede? Ya sabéis que analíticamente yo puedo tener un reflejo más o menos fiable de mis depósitos de hierro a través de la ferritina. Acordaos que analíticamente es el parámetro en el que te fijas para ver los depósitos de hierro de un individuo. ¿Qué sucede cuando estoy sobrecargado de hierro? Si yo tengo una sobrecarga de hierro, tiendo a depositarlo más allá de la médula ósea. Cuando estoy sobrecargado, tengo demasiado hierro, va al hígado. Y eso es lo que sucede en la hemocromatosis. Por ese motivo, esa víscera es la que más va a padecer, o es la típica víscera que padece. Por eso estudian el aparato digestivo. No solamente se deposita en hígado, acordaos, también puede depositarse en otros muchos lugares, por ejemplo en la piel. Ese depósito de hierro en la piel da un tono como moreno. No es un auténtico moreno, si tú lo comparas con un moreno de verdad, tiene otra tonalidad ligeramente diferente, si aprecias el detalle, pero bueno, para el común de la gente lo ves por la calle y es un señor moreno y además es diabético. Esto, fijaros por qué nos lo dicen. Antiguamente, cuando la hemocromatosis ni siquiera tenía nombre, ni siquiera se sabía que existía, había un conjunto de personas que se decía que padecían la diabetes bronceada. Diabetes bronceada. Eran personas con hemocromatosis realmente, lo que ocurre es que entonces pues todavía no era conocida la entidad.
Se deposita hierro en muchos lugares, no solo en el hígado, sino también en la piel, de ahí el moreno, y también en el páncreas, y por ese motivo el páncreas puede ir fracasando en su función exocrina, cada vez puede hacer menos insulina y por su función endocrina, por eso va a funcionar cada vez peor, voy a convertirme en diabético y entre que estoy moreno y que soy diabético, pues tengo la famosa diabetes bronceada. Pero esas personas con diabetes bronceada tenían algo más. En la descripción original de este cuadro se hablaba de patología hepática, se hablaba también de miocardiopatía. Acordaos, el hierro cuando se deposita en miocardio puede producir también alteraciones, puede afectar también a nivel de hipotálamo e hipófisis y como consecuencia de ello tener un hipogonadismo hipogonadotropo y como consecuencia de ello a su vez un encogimiento del tamaño de los testículos. Si tengo poca LH, poca FSH y soy varón, los testículos poco a poco pues irán a menos. Todo eso está en el manual, todo eso se ha preguntado muchas veces y esto pues lo tenemos que recordar. Muy importante esto de aquí, los aspectos genéticos, porque esto ha caído más de una vez. Bien, pues aquí, teniendo todo esto en cuenta, nos dicen que, según esta hipótesis, ¿cuál sería correcta de la pregunta 52? Dice la opción número 1 que tiene un patrón de herencia autosómico recesivo, lo cual es cierto. Muy importante este detalle, autosómico recesivo. Esto no es una enfermedad ligada al sexo. Sin embargo, en el MIR, siempre que te la preguntan, y en la práctica real pues también es así, te van a contar un varón, se va a manifestar en un varón. ¿Y eso por qué? Sencillo. ¿Qué es lo que sucede? El varón simplemente acumula hierro y más hierro y más hierro porque esta mutación del cromosoma 6, esa C282Y, me capacita para absorber mucho más hierro que tú y para absorber, por tanto, mucho más hierro que tú. Y al final, pues hago una sobrecarga férrica y desarrollo una hemocromatosis porque se me infiltran varios órganos, etc. En mujeres esto es más difícil. Los autosomas, el cromosoma 6 en concreto, lo tenemos ambos sexos por igual. Sin embargo, lo padecen mucho más varones que mujeres, aunque el defecto genético, al ser autosómico, estaría igual de presente en ambos sexos. Pero, ¿qué es lo que sucede? En el sexo femenino se pierde hierro cada 28 días. Entonces, por ese motivo, es más difícil, requiere mucho más tiempo para que se sobrecargue y se deposite ese hierro en parénquima el hepático y en otros órganos. Por ese motivo en mujeres va a tardar mucho más tiempo en manifestarse y va a ser mucho menos grave en general que en el varón. Así que por ese motivo, dentro de que es autosómica recesiva y estaría genéticamente igual de presente en ambos sexos, lo padece con mucha más frecuencia y con mayor gravedad un varón. Una mujer después de la menopausia es cuando ya empezaría a poder depositar hierro en suficiente cantidad, pero aún así, si empieza a depositar después de la menopausia, tiene menos años que un varón para llegar a que el depósito sea suficientemente grave. Así que acordaos, es autosómica recesiva, de acuerdo, pero lo padecen mucho más los varones y el motivo es ese. Otra cuestión, por cierto, la número 1 es correcta, autosómica recesiva. Dice la 2 que esto es una enfermedad producida por expansión de tripletes, y eso es falso. Enfermedades que preguntan en el MIR muy famosas por expansión de tripletes, pues tienes el Corea de Huntington, tienes la distrofia miotónica de Steiner, hay muchísimas de esas que ya han caído, no hace falta que nos compliquemos mucho la vida. El X frágil también vimos en su momento, también tiene eso de la expansión de tripletes, así que bueno, pues la 2 por tanto no sería. 3. La probabilidad de tener otro hijo afecto es del 50%. Cuidado con esto. Otro hijo afecto, para que otro hijo afecto tuviese la enfermedad, tendría que heredar un alelo del padre alterado y otro de la madre. Y parece que la madre no padece la enfermedad, parece que en la familia de la madre no tenemos nada de esto. Así que entonces lo que dice la opción número 3, pues no sería así, eso no sería lo propio de una enfermedad autosómica recesiva, ni mucho menos, así que no la consideramos válida. Y la 4 dice que no hay probabilidad de transmitirse porque es un patrón de herencia mitocondrial. Eso es mentira, La herencia mitocondrial ya sabéis que se padece porque mi madre me la transmite, aquí en este caso no es una herencia mitocondrial, es autosómica recesiva, por tanto la 4 miente.